bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo número 14. Vamos a leer Romanos 14. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, 14, versículo número 10. Amén. Y versículo del 10 vamos a leer al 12. Amén. Vamos 14, 10 al 12. Vamos a leer en nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesucristo, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor amado. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a orar, hermanas. Gracias. Gracias por tu misericordia, Señor amado. Te doy en esta tarde, Señor, para con todos nosotros, Señor. Le pido, Señor, llénenos de su bendición, Señor, como usted ha preparado para esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a hacerle agradable, Señor amado, en todo momento, Señor bendito, para su gloria, Señor. Le pido por cada necesidad de nuestras vidas, Señor amado. Le pido, Señor amado, por mi mamá, que esté perfecta, se sienta perfecta, y de usted, Señor, para su gloria, Señor, también. Dios mío, socórranos en todas las cosas, háblanos en su palabra, Señor, enséñenos, Señor, usted, que hagamos lo que usted quiera, Señor, lo que usted espera de nosotros, con su amor y su paz, Señor. Todo sea para su gloria, y que este mensaje para las personas que lo vean, Señor amado, también sea de grande bendición, conforme a tu gracia, sea, Señor, y tus planes para cada persona, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendito, te lo pido todo, Señor. Amén, para tu gloria, Señor. Amén. Se puede sentar, hermanas, gloria a Dios. Gloria a Dios. El servicio pasado vimos las bodas del Cordero, que es cuando ya está uno con el Señor. Entonces vamos a ver ahora otra cosa que va a pasar cuando estemos en el cielo con el Señor. La palabra de Dios menciona de que Dios va a hacer juicio, o sea, que va a ser juzgada que van a ser juzgadas las personas. Las personas van a ser juzgadas, la gente que no conoce de Cristo. Y la Biblia habla de muchos juicios diferentes. Habla de juicios de los incrédulos, en general de todos los inconversos. Habla de un juicio que Jesús va a hacer específicamente para las personas de la gran tribulación que se porten mal con el pueblo de Israel. Habla también de juicios también contra los ángeles caídos también. Habla hasta de un juicio que ya pasó, que es el juicio de Satanás. Él ya fue juzgado, pero todavía no recibe su castigo, que es lo que pasa, que en su momento lo va a recibir también, la Biblia lo enseña. Entonces habla de muchos juicios, y otro juicio que la Biblia habla, hermanas, también es el juicio de la iglesia. La Biblia también dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece por su casa, dice, ¿sí? Pero empiece por el pueblo del Señor. Entonces nosotros como cristianos, hermanas, todos los cristianos del mundo, todos los que han existido, todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve Cristo al cielo, que nos lleve con Él. El Señor nos va a juzgar a todos. Pero la cosa, hermanas, que este juicio, que es el tribunal de Cristo, que el Señor Jesús va a ser el juez, la diferencia es que este juicio no es para condenación. De hecho, ya estamos hasta en el cielo con el Señor. Aquí se habla del tribunal de Cristo, y dice el versículo número 10, dice, pero tú, y él se pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? Le pregunta por qué, porque no se deben de juzgar entre los hermanos, que uno juzga, el hermano está mal, la hermana está mal, así. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque a veces se les menosprecia a los hermanos. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, no debemos de juzgar a nadie, a los hermanos en Cristo, porque a veces uno juzga a los demás hermanos, o a las hermanas, o los menosprecia, o uno los toma poco, lo que sea. Y no debemos juzgar a los demás, porque de todos modos Cristo nos va a juzgar a todos, pues. Así es. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Amén. Y el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros, o sea, el mismo Pablo y todos nosotros, dice, dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a dar cuenta a Dios de sí, todos vamos a ser juzgados por el Señor. Pero digo, pero no es un juicio para condenación,
pero sí Dios nos va a llamar a juicio y nos va a tomar en cuenta nuestras obras, aunque no es para condenación, pues. Vamos a ver la palabra de Dios, si me acompaña, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo número 5, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Amén. Vamos a ahí leer la palabra de Dios. 1 Corintios 4 y versículo 5, hermanas. Por favor. 1 Corintios 4, 5. Dice así la palabra de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, o sea, el rapto de la iglesia, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí la Biblia habla, hermanas, que uno no debe estar juzgando, porque una vez está juzgando, este hermano hizo esto, este hermano está así, este hermano está tal, y uno se la lleva juzgando, ¿verdad? A veces uno sí tiene, uno a veces tiene que decir algo porque a veces está pasando algo para solucionar algo, lo que sea, pero a veces también ya es el deleite de uno que le gusta uno estar ahí juzgando a la gente, ese hermano, esa hermanita, ya como que a uno ya le gusta, pues, ¿no? Entonces, a veces sí se habla porque se tiene que arreglar algún problema. Fíjese que el hermano tal, fíjese que la hermana tal. Y entonces, sí, ok, qué bueno hasta que dijo. Si no, pues cómo vamos a ver. Y ya se toma cartas en el asunto y algo, ¿verdad? Porque a veces pasan muchas cosas, ¿verdad? A veces puede pasar hasta que hermanos se aprovechen de hermanos, hermanas se aprovechen de hermanas. Puede ser a veces que sea que les dan menosprecio, puede ser a veces que se aprovechen de ellos, que hasta abusen hasta con cosas de la fe también, como un ejemplo que una persona debe hacer que, hermano, ayúdeme, bendígame en el Señor, deme 100 pesos, hermano, bendígame en el Señor. Sí, hermano, y se los da. Ahora, hermano, bendígame en el Señor, hermano, deme 100 pesos, bendígame en el Señor. Y el hermano, y puede ser una persona que está en la iglesia cristiana, pero pues una persona que le gusta estar estafando gente nada más. Y está en la iglesia, pero es una persona que es cristiano, no deja de ser malandrín, pues sigue siendo un malandrín todavía. Que a lo mejor lo era antes y todavía lo sigue haciendo. Todavía no deja eso. Y anda estafándolo a algunos hermanos, que ya son hermanos que son muy inocentes. Y por querer agradar a Dios y el temor de fallar a Dios, dice, bueno, tengo que ayudar a los hermanos, sí. Si no peco. Y el otro está aprovechando que es una persona malintencionada. Entonces a veces sí es necesario decir cosas, pues, ¿verdad? Porque como aquí alguien lo pone como una prohibición, no quiere decir que realmente en todo caso, sino que más bien lo que aquí se habla, no a la crítica. No, esa hermanita pecadora, nunca se pone firme, ¿verdad? Sino que todos somos pecadores y todos fallamos en esas diferentes cosas. Tal vez uno no anda bailando y tomando y drogándose y haciendo cosas, fumando y andando con las mujeres, con otros hombres, los hombres con otras, o sea, así cosas pues haciendo, pero uno también hace pecados diferentes, pues. Entonces tratar uno mejor de no estar juzgando a la gente, porque quien es perfecto, como dijo Cristo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero pues todos tenemos pecados, nadie puede hacer nada, pues. Y hasta Jesús así lo podía hacer, dice, ni yo te juzgo, le dice, ¿verdad? Entonces, más bien ser como Jesús misericordioso, que él en que sí podía juzgar, ni él la juzgó. Él sí podía agarrar las piedras y que yo la mato a pedras y matarla a pedras, como decía la ley. Él sí lo podía hacer. Y ni aún así lo hizo, que él sí lo podía hacer. Él, porque él no tenía pecado, pues yo sí lo puedo. Y entonces todos se van, no pueden, pero yo sí lo hago. Y él y nosotros sí lo hubiéramos hecho a lo mejor, no sé, ¿verdad? Y él no lo hizo. Entonces ahí nos da el Señor que no tenemos que juzgar porque hacemos lo mismo. Y también, pues, el ejemplo que el Señor nos dio de misericordia. Aquí se habla que no juzguemos a nadie por eso. Cuando Cristo venga, de todos modos, hermana, la gente que es malintencionada, que tiene malas intenciones con usted, que tiene malas intenciones con nosotros, toda esa gente mala, hermanas, que nomás anda haciendo el mal y todo, de todos, cuando venga Cristo, dice aquí la palabra de Dios, que se van a aclarar todas las cosas que están en las tinieblas y se van a manifestar cuando venga Jesucristo por su iglesia. Entonces ahí se va a descubrir los secretos de los corazones. Entonces no es necesario, hermanas, que nos estemos ahí como desgastando la vida y empezar a tener rencores y tener cosas que a Dios le desagradan y le damos el corazón. Entonces al final de cuentas Dios lo va a descubrir todo. Pero aquí lo que la Biblia dice, que entonces dice que se van a descubrir las intenciones, pero aquí también lo que la Biblia enseña, de que se van a ver las obras que las personas hizo, también enseña la misma porción enseña también, si usted lee toda la porción del versículo, enseña de que también las personas, los cristianos, hacemos cosas
pero Dios va a tomar en cuenta con qué intenciones también las hicimos, hablando ya de las cosas que uno hace buenas. Porque, hermanas, también hablando de ese tema, porque habla de las dos cosas en el versículo, si se fijó, así lo habla, si no, pues hasta que estoy yo hablando, usted lo puede leer y se va a dar cuenta que habla de las dos cosas que le digo. Entonces, hablando de las cosas buenas que uno hace, que es el último que estoy hablando, a veces uno hace cosas buenas, pero no las hace uno con el corazón que se debe, pues, ¿verdad? O sea, yo puedo, hermanas, ayudarlo a usted, o podemos ayudar a las personas de la calle, pero podemos hacerlo, hermanas, nada más para quedar bien, para mantener una imagen así que somos cristianos, que obedecemos a Dios, los hermanos nos vean como que el hermanito, la hermanita que se agrada a Dios. Pero cuando venga Cristo por su iglesia y nos juzgue a nosotros, Él va a sacar nuestras buenas obras. Y él va a ver con qué intención hicimos esas obras, es lo que aquí dice. Y entonces cada quien va a recibir su alabanza de Dios. Entonces nosotros vamos a recibir nuestra recompensa de Dios si lo hicimos con buena intención o si no, no. Hay gente, hermanas, hay gente que hace el bien en el mundo, pero lo hace el bien, pero nada más para ser reconocido en el mundo, ¿verdad? No lo hace porque le nace. Entonces nosotros, hermanas, tenemos que hacer el bien, ser misericordiosos, ser bien con las personas, hacer el bien de las formas que conozcamos que a Dios le agrada, pero hacer las hermanas no para hacer reconocimiento de los hermanos ni de las personas que no son cristianas, sino hacer las hermanas con sinceridad. Amén. Y con amor, hacerlas. Así. No nada más simplemente porque usted las quiere hacer en misericordia, usted las quiere hacer en amor, porque usted le nació hacerlo, porque usted le nació darlo, hacerlo así. Porque cuando venga Dios, de todos modos, imagínense, hermanas, que usted regala un carro, pero usted nomás lo da para pararse el cuello de decir que regaló un carro. Entonces usted regala el carro, pero de todos modos, los hermanos se mueren creyendo que usted dio la gran dádiva, ¿verdad? Pero cuando ya estamos con el Señor, viendo en Cristo por la iglesia, nos está juzgando el Señor, dice, a ver, tu obra que regalaste un carro, lo dices para que te alabaran los hermanos, no sirve de nada. Y se descubre la dádiva ahí, ¿no? Entonces, por eso, hermanas, tenemos que tratar de hacer todo con sinceridad, con amor, con buen corazón, hacerlo así, y cada quien como Dios le permita sentir y poder dar a hacerlo, pero de esa forma, pues. Amén. Porque el Señor de todos, cuando llegue y nos juzgue, lo va a tomar en cuenta al final, porque Dios ve lo que no puede ver el hombre. Es como cuando Jesús estaba aquí, ¿verdad? Que dice que estaba mucha gente, dice, y que no se fiaba de nadie, dice, porque Él sabía lo que había en el hombre. Porque, porque a Él no se engaña, pues Él sabe lo que pensamos y sentimos, pues. Así es. Entonces, vamos a ver, hermanas, si me acompañan a 2 de Corintios, nomás poquito para adelante es el segundo libro, 2 de Corintios. Vamos a ver en el capítulo número 5, versículo número 10, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. 2 de Corintios 5, 10. Dice la palabra de Dios así. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y fíjese que otra vez Pablo se agrega que él va también a ser juzgado, pero dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. O sea que vamos a recibir la recompensa de lo bueno o malo que hayamos hecho cuando estamos en el cuerpo. Pero como le digo, esto no es para condenación, sino que se va a ver si realmente recibimos una recompensa de Dios o si no, ¿verdad? Y esto, hermanas, como lo estamos viendo en otro versículo, pues vamos a recibir lo que hemos hecho, pero si lo hicimos de buen corazón, pues lo vamos a recibir, obviamente, que nos señala otro versículo. Y a veces podemos trabajar hasta en vano. Podemos hacer muchas obras buenas, pero no lo hacemos de buen corazón o con sinceridad. Y trabajamos en vano porque todo lo que usted se esforzó y todo lo que hizo toda su vida y que se limitó y que hizo y que otro así, y no fue de buen corazón y no se va a perder porque Cristo la salvó y Cristo por gracia, por puro regalo la salvó, que gracias es de gratis, quiere decir gratis, pero le dio gratis la salvación, o sea, no se la ganó, el Señor se la regaló, pero todo lo que usted hizo no le sirvió de nada, es como si nunca lo hubiera hecho.
y no recibir nada. Entonces aquí uno va a recibir, dice en este versículo, lo que uno, conforme lo que uno hizo cuando estaba en la tierra, sea bueno o sea malo, uno va a recibir la recompensa, ¿verdad? Amén. Si uno hizo el bien y con buenas intenciones, pues como la Biblia enseña en el otro versículo, que se van a juzgar las intenciones, entonces vamos a recibir la alabanza del Señor, dice, ¿verdad? No quiere decir que nos van a alabar, sino que vamos a recibir para la recompensa del Señor. Amén. El reconocimiento, pues, del Señor y la recompensa que el Señor nos va a dar. Vamos a seguir viendo en Apocalipsis 22, 12, la palabra de Dios. Vamos a ver ahí, Apocalipsis 22, 12. Gloria a Dios. Apocalipsis 22 y versículo 12. Aquí habla Jesús. En este versículo dice así Jesús: he aquí yo vengo pronto, o sea, el rapto de la iglesia. Dice, y mi galardón conmigo, quiere decir mi recompensa conmigo. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Este versículo lo leí porque aquí se habla, aquí usted se fija, aquí se habla que Cristo cuando Él venga por su iglesia, que entonces Él le va a dar su recompensa a cada uno según lo que haya hecho. Y los que estuvimos viendo hablan del tribunal de Cristo, ¿verdad? Hablan del tribunal de Cristo, obviamente que es cuando Él está haciendo estas acciones que aquí dice. Amén. Entonces, aquí está, este también es importante porque se ve con toda claridad que el tribunal va a pasar en el rapto de la iglesia, cuando Él venga, pues. Creo que estamos diciendo que va a ser, que lo dije pues al inicio que iba a ser el tribunal cuando Cristo viniera por su pueblo, ¿verdad? Amén. Vamos a ver 1 Corintios capítulo número 3. Vamos a ver 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 8. Amén. 1 Corintios 3, versículo 8. En la porción que vamos a leer ahorita aquí de Corintios 3, es el versículo 8, hermanas, y debemos leer también del versículo número 12 al 15. Es una porción que habla ahí de los ministros. Ahí habla de los ministros cuando sean juzgados en el tribunal de Cristo. Vamos a leer aquí, dice el versículo número 8, dice, y el que planta y el que riega, o sea, el que planta es el que da la palabra de Dios de primero, y el que riega, el que vuelve a dar la palabra de Dios a una misma persona, dice, son una misma cosa. Dice, son lo mismo, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, cuando llega un ministro y lleva la palabra a una parte, depende como él le haya dado la palabra, la primera vez que se la dio a una persona o a un grupo de gente, Dios lo va a recompensar. Y depende como haya dado la palabra, el siguiente que vaya, Dios le va a dar su recompensa. Porque puede ser que el primero dé la palabra de Dios, pero no la dé muy bien. Porque tal vez enseñó mal la palabra de Dios, o no la dio de buen corazón, o la dio porque se le daba igual, nomás la daba por cualquier cosa, no sé. Como hay gente que la gasta por dinero, porque dice interesado el dinero, que en las partes que les pagan, pues, ¿verdad? Que les pagan, que la Biblia enseña que se les pueden pagar, y no es malo, pero hay gente que lo hace nada más por interés de dinero. Entonces la gente que lo hace no con una buena intención, hay gente que lo hace con una buena intención, uno no con mucha entrega, o a veces por ignorancia anunciar muy bien la palabra de Dios. Entonces depende de qué tan bien haya dado el mensaje de Dios el primero o el último, recibirá su recompensa. Si la dio mejor el primero, pues mejor el primero. Si la dio mejor el último, pues el último va a recibir mejor la recompensa. Si los dos la dieron bien, pues los dos bien, ¿verdad? Si los dos mal, pues los dos mal, ¿verdad? Según conforme a su labor, dice la Biblia, ¿no? Conforme lo hayan hecho. Vamos a leer el versículo número 12, sigue hablando de los ministros, y dice así la palabra de Dios. Dice así, versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, o sea, el día del tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual
perdón, y dice, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ahí vamos a entender en el 13. Entonces, aquí lo que habla, hermanas, que aquí está hablando de lo mismo de los ministros. Cuando los ministros dan la palabra de Dios, hermanas, algunos hacen bien la obra de Dios muy bien, que su obra es como oro. Unos hacen su obra muy bien, que es como plata. Unos hacen su obra, la obra de Dios muy bien, algunos siervos de Dios, que es como piedras preciosas. Algunos hacen la obra de Dios no muy bien, que es como si fuera madera. Unos como si fuera heno y otros como si fuera hojarasca. Hojarasca son las ramas secas que están en el piso, que usted ve como hay así como en los parques, que usted nomás los pisa así, que se desbaratan, o si le avienta unos cerillitos, se queman, se encienden como si nada, que no es nada, pues eso como quien dice. O sea, sí es algo, pues es materia, pero es algo que no tiene nada de solidez, pues. Entonces no se compara la hojarasca, obviamente, ni con la madera, menos con las piedras preciosas, ¿verdad? Ni con la plata, ni con el oro. Entonces depende cada hombre, conforme esté dando la palabra de Dios, está produciendo un tipo de fruto, ¿verdad? Que Dios le va a recompensar en el tribunal de Cristo. Pero él en la actualidad, pues a lo mejor no sabe bien ni lo que va a recibir. Y ni la gente sabe lo que va a recibir. Pero cuando ya se ha juzgado por el Señor Jesús, el fuego de Dios va a probar la obra de cada uno. Y el fuego va a declarar lo que es. Va a demostrar que lo que él hizo toda su vida era hojarasca, no servía de nada. O va a declarar que lo que hizo fue madera, todo lo que estuvo haciendo en todo el ministerio que tuvo. O fue heno, o fue oro, o fue piedras preciosas, o fue plata de otro hermano. Entonces, el día lo va a declarar de qué es. Así es como Dios va a mostrar. Porque en la actualidad, hermanos, usted se puede meter a cualquier iglesia cristiana y los hermanos de esas iglesias, muchos van a creer que su pastor es una maravilla, ¿verdad? O el pastor de aquí, ese sí es un siervazo, ¿verdad? Pero usted que es de afuera, usted ve la realidad que ese hermano está bien diferente, que no está bien de Dios en cosas. Y luego usted va a otra iglesia y no, que este hermano, este sí es el bueno, este es el siervazo bien, ¿verdad? Dice la gente, ¿eh? Pero usted dice, no, eso está mal, usted ve las cosas. Pero de ahí no se dan cuenta cómo está. Y también si vienen con nosotros, también nos ven a uno bien, pero Dios sabe también todo lo mal que estamos también. Y otra gente también se puede dar cuenta a lo mejor también de lo malo que estamos. Entonces, cuando estemos con el Señor siendo juzgados los que predicamos la palabra de Dios, ahí Dios con el fuego de Dios va a demostrar realmente el mal ministerio que hemos llevado. O el más o menos ministerio que hemos llevado, o el buen ministerio o muy buen ministerio que hemos llevado. El fuego de Dios lo va a demostrar qué es lo que es en realidad. Porque la gente puede pensar cosas de uno, por ignorancia, por inocencia, por fe, o por engaños, por lo que sea. Nosotros podemos pensar hasta bien de los demás, por las mismas cosas que dije, pero cuando estemos delante de Dios, ante los ojos de Dios, nada se oculta y Dios va a demostrar cómo realmente fue nuestro caminar, nuestro servicio del Señor. Y esto, hermanas, sirve también para que ustedes vean de que también Dios, cuando estemos con el Señor, también el Señor va a ver cómo fue su caminar de ustedes también. También ustedes también, porque también ustedes también pueden estar con necesitadas de algo, y la gente, el pueblo de Dios, se puede creer que es una hermana, un hermano tal, y ya cuando estemos con el Señor va a demostrar realmente cómo fueron los hermanos, vas a ver los dos cómo eran todos. Entonces, eso nos impulsa a nosotros, hermanas, nos tiene que impulsar más bien, que Dios nos ayude a todos a poder hacer, hermanas, las cosas bien, ¿verdad? Todos de corazón, y un corazón que salga de corazón con las obras con buen corazón, porque Dios va a descubrir las intenciones y lo hacemos. Si empezamos a hacerlas, pero no hay corazón, entonces todo nos va a descubrir y vamos a quedar, o sea, no de todo lo hicimos, pero no sirvió de nada, era hojarasca lo que hicimos, era algo que no sirvió, ¿verdad? Entonces, para que nosotros hagamos las cosas bien hechas, pues todos. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo, hermanas, el versículo número 13 me quedé, sigue el 14, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, hablando de los siervos, dice, recibirá recompensa. Dice sí. O sea, ¿por qué? Porque va a venir el fuego de Dios. Y si es heno, si es madera, si es hojarasca, el fuego de Dios lo va a consumir y no le va a quedar nada.
si lo que él hizo, sus obras fueron oro, fueron piedras preciosas, fueron plata, va a aguantar el que ser quemado y va a recibir recompensa de Dios. Quiere decir, hermanas, de que pues te van a revisar las obras, lo mismo que ya dije, ¿verdad? Lo mismo que ya dije. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Dice el versículo número 15, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Dice, o sea, aquí me quiero tener poquito. Dice, él sufrirá pérdida, hermanos, para explicar bien. Cuando dice que si la obra de un ministro de Dios se quema porque fue hojarasca, madera, fue otra cosa. No fue oro, pues, ¿verdad? Que ya que el oro pues se funde, se derrite la plata, pero se defríe, pues ahí sigue la materia, ¿verdad? Entonces, si el hombre de Dios hizo puras obras en su ministerio que no eran buenas delante de Dios, no dimos el ancho, pues, ¿verdad? Para la obra de Dios. Entonces lo que va a pasar, que todo lo que hicimos, en cierto sentido, no lo fue, pero en cierto sentido fue en vano, pues. En cierto sentido, con respecto a su recompensa en el Señor. Digo en cierto sentido porque usted va a una iglesia en que los hermanos estén bien tremendos, esté uno, o estén los hermanos, los pastores. De todos modos, la gente de una u otra manera recibe la palabra de Dios, bien o mal la palabra de Dios, media sepa cómo. Bien o mal estás en las oraciones, bien o mal están las alabanzas, bien o mal la gente sigue caminando y al último la persona fallece y se va con el Señor, la persona viene a Cristo y se va con el Señor, y la persona se mantiene en el Señor y está caminando con el Señor. Por eso no es de tiro que no sirve de nada, pues, ¿verdad? Pero ya hablando ya que hizo una obra muy bien hecha, o sea, en su vida personal como él como hombre, porque individualmente somos juzgados con el Señor. Ya entonces él así sí va a perder él va a tener pérdida, todo lo que hizo no se le va a recompensar, como si hubiera trabajado en vano, pues en ese sentido. Va a recibir pérdida porque trabajó para no recibir el salario. Pero no quiere decir que se va a ir al infierno, pues al final. Acuérdense que ya está con el Señor, ya fue transformado, ya tienes un cuerpo hasta inmortal, ya no puede ni morir, ya es eterno él. Por eso aquí dice, él sufrirá pérdida, dice así el versículo, pero es de la recompensa, y dice el versículo así, dice el versículo, lo voy a leer desde el inicio, el versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ya lo expliqué. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, dice que va a sufrir pérdida de lo que Dios le daría, pero va a ser salvo, no se va a perder. Pero va a ser salvo así como por fuego, porque va a ser pasado por el fuego. Pero no por el fuego como del castigo, sino fuego de Dios que está revisando todo lo que él hizo. Pero no va a recibir recompensa como si... Hay gente que dice, tengo 40 y tantos años de ministerio, dicen así los hermanos ya grandes, que empezaron jovencitos a predicar la palabra de Dios. A los 20 empecé, hermano, a los 10 y algo, ay, hermano, bien joven. Empecé a los 23, ¿cuántos tiene? 60 y tantos, hermanos, 70. Tengo tantos años, ya voy para los tantos años de predicar. Gente que tiene 40 y tantos, creo que he escuchado de 40 y tantos años, así personas que dicen que tienen de ministerio. Pero si una persona no es hermano, ¿verdad? Que escuché, sino que un hermano no hizo bien el ministerio, no recibió bien al Señor y aún todavía le vive más años y llega a 50 años de ministerio, 60 años de ministerio. ¿Qué sabe si Dios le deja vivir 100 años y el hermano predica hasta los 190 años? Se predica, ¿verdad? Y predicó 70 años, el hermano se empezó a los 20, ¿verdad? Entonces, es que Dios, si Dios quiere, Dios sabe, hay gente en el sur que yo a veces miro la televisión que viven hasta 100 años y ni cristianos son. Y andan ahí caminando, platicando y cargando esta madera en la espalda y yendo a los cerros y todo. Entonces, si el hermano predicó 70, 80 años ahí, hermano, pero si no predicó, si no hizo bien la obra de Dios, hermanas, con un buen corazón, enseñarles bien la palabra de Dios, no le importaba, no, a los hermanos, aunque les peguen una gritada, se van a emocionar y me van a decir que van a pensar que la bendición de Dios sí no es. Entonces, no hizo las cosas bien, Dios no le va a pagar nada de todo lo que hizo. Va a sufrir pérdida, dice, pero él va a ser salvo. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Porque la salvación es un don de Dios. La fe es un don de Dios y la salvación también es un don de Dios. Es por gracia soy salvo. Dice la palabra, dice, porque por gracia sois salvos. Dice así. O sea, y gracia es gratis.
Porque de gratis es como que yo le digo a usted, mire hermana, mire esta tortota aquí que tengo, mire sabrosa que se ve, se la regalo. Usted dice, gracias hermano. De nada hermana, son 20 pesos. Ay hermano, ¿por qué me la está regalando? No hermana, se la regalo. Gracias hermano, son 20 pesos. Es como los que andan de ladrones, ¿sabes? Que no me perdonen, no los quiero juzgar, ni quiero ser juez de nadie, porque no soy solamente el Señor. Pero me han tocado en la calle, que andan estafando a uno. Mira, hice este pay. ¿Quiere probarlo? Es casero. Pruebe, cómale. No, gracias. Agarre, cómale un pedacito. No, gracias, que no quiero. Cómale, se compromete, cómale. Y ya le come uno. Son 35 pesos. Así le hacen a uno. No sé si le ha tocado, a mí me ha tocado ver eso. A mí sí me ha tocado. Y son estafadores. Te venden o sea, el Señor no es así. De gracia soy salvo, ¿sí? Y yo te lo regalo, pues no, pues te tienes que ganártela o pagarla, ¿verdad? No. Por eso aquí, hermanas, se enseña eso. Todo lo que hizo para Dios en cuanto a siervo de Dios no sirvió. Todos se los mandó. No tuvo ningún valor, era hojarasca, plantas secas que no sirven, pues esas sirven nomás para, pues para quemarlas. ¿Para qué sirven? No, es basura, pues. O para hacer bono, no sé, ¿verdad? Para hacer bono apenas. Las va a consumir el fuego, ni bono va a hacer el Señor con eso, las va a quemar. Va a consumir el fuego. Porque dice que las que no estén consumidos, las obras no consumidas son las que van a recibir recompensa, pues obviamente que la madera se consume con el fuego y el hojarasca, ¿verdad? Apenas que sea oro, ¿no? Que se funde, ¿verdad? Y creo que, si no me equivoco, me acuerdo como que el oro, cada que se funde el oro, se purifica más y se hace mejor, tipo, más calidad de oro. Porque se le quitan, creo, las impurezas, es un oro mejor. Entonces, si se funde el oro, si no me acuerdo mal, si nos funde nuestro oro, hasta humanamente hablando, es un oro hasta mejor, ¿verdad? Pero obviamente que el Señor ya está como está, ¿verdad? No va a mejorar, está como está. Yo lo dije en términos humanos, pero Dios está como está. Entonces, pero Él será salvo, dice. Aunque lo pasó Dios por el fuego para revisar. Porque la salvación es gratis. Amén. Para que digo, y esto, hermanas, se aplica para todo el pueblo de Dios. Hermanas, si estamos allá con el Señor, hermanas, no vamos a estar en la condición de que Cristo, estamos en las bodas, qué bien nos la pasamos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nomás Dios sabe si van a hacer, yo creo que primero van a hacer las bodas y después el juicio, no sé, ¿qué vaya a hacer el Señor primero? Nosotros estudiamos primero las bodas, porque la Biblia enseña que cuando Cristo venga van a hacer las bodas cuando nos lleve al cielo, y que va a ser el tribunal. Pero para saber cuál es el primero que va a ser el Señor, no sé, yo estudiamos aquí primero las bodas, que siempre se estudian las bodas después del rapto de la iglesia. En algunas iglesias, ¿verdad? Que cuando se hacen a veces así. Pero, ¿cuál va a ser primero? ¿Quién sabe cuál va a ser? ¿Verdad? Pero no va a ser así que un ejemplo que sean las bodas y después uno está pensando, y ahorita que sea el tribunal, a ver si el Señor no nos manda el agua del fuego, ¿verdad? No, porque no es por obras. No es por obras, ya cuando fuimos arrebatados, ya está inmortales nos hizo el Señor. Amén. Nos hizo un cuerpo, acuérdense, un cuerpo a la semejanza del cuerpo de Jesucristo, para que lo podamos ver como Él es en realidad, dice la palabra. O sea, si Dios no nos trae que está así, lo va a subir al cielo, por ahorita aventarlo para el infierno. No, el Señor nos ama, y el Señor nos amó por su amor y su gracia. Por su gracia estamos aquí, su misericordia, y en su gracia seguimos esperando, Señor, que nos ves. Y así es, hermanas. Entonces, esto es para que usted también no tenga temor. Le digo todo esto de que, porque usted también, Dios le va a tomar sus obras también y a ver cómo son, ¿verdad? Y cuando le pase el fuego y que todo, Señor, lo que yo tenía era puro cartoncito, se deshizo, era puro papel, ¿verdad? Se consumió como foam, ¿verdad? ¡Funda! Señor, todo lo que hice era de tanto y tanto, ¿verdad? Que yo, que esto y que el otro me gritaba, que hacían, que hagan, que no, y no, nada tenía solidez. Pero, entonces, si le pasa a usted así, no se preocupe, porque todo usted va a ser salva, porque usted es salva por Jesucristo. Usted va a ser salva, como aquí nos enseña. Amén. Porque somos salvos por gracia, pues. Amén. Como el ejemplo santo que le daba, pues, ¿verdad? El Señor no es como esos que andan en la calle y que le dicen, ten esto. Son 20 pesos, ¿sabes? ¿Para qué me lo dabas si no traigo ni 10 pesos, ten para atrás? Y lo peor que te dicen cuando ya le pegan la mordida, que no se lo puede regresar. El Señor le da cuando ya le mordía a la gente. Y ya que le mordía, pues tenía... Y si a mí me sorprendió la verdad, porque hay ocasiones que yo no traigo, a veces uno no trae ni un peso en la cartera, ni nada. En realidad es algo normal, que a todas las personas nos pasa, a todas las personas nos pasa. Es algo normal, natural. Entonces,
digo, ¿cómo le decía que tal si esas personas no traen un peso o lo que traen nomás para comprar kilo de tortillas o un poco de huevos para comer o un pan, que es lo que van a tener para comer y esa persona o con su familia y le dice, y son 35 pesos y le quita el poco dinero que trae y ya los deja sin comer, nomás por esta. Por esa gente no le toca el corazón, ¿verdad? Entonces el Señor no es así un estafador. Amén. ¿De qué es esto, verdad? Y ahora el Señor queda de gratis. No, es de gratis y de gratis somos salvos. Entonces nadie tenga temor que cuando, no, al contrario, allá es una bendición porque ahí se va a ver, hermanas. Lo que sí es triste porque que no recibamos recompensas y que realmente hicimos las cosas malas delante del Señor. Eso es triste. Es triste y sí que Dios nos ayude a sentir la tristeza que tenemos que sentir, el arrepentimiento que tenemos que sentir y el corazón de hacer las cosas como tenemos que hacer y poderlas hacer también. Que nos ayude, Señor amado. Amén. Pero no para sentirse que se van a perder, sino más bien como algo de que nos sirva a nosotros para reaccionar. Porque va a ser triste, porque si usted no recibe nada, nunca lo va a recibir por eternidad, lo que reciba, recibe. Y por usted va a estar eternamente con el Señor, y contenta, bien bendecida, y alegre, allá no va a haber dolor, llanto. Allá no vamos a llorar ni nada, ¿verdad? No va a haber tristeza, pues, no va a haber llanto, dolor, nada, pues. Vamos a estar felices, contentos, allá platicando, felices y todo, viendo, conociendo y todo. Pero usted no va a tener nada de recompensas, va a estar así, pues, nomás. Y los demás van a tener sus recompensas y cosas y todo. Y usted va a ser como, pues, normal, o sea, usted va a estar bien bendecida, pero normal en el sentido de que no va a tener nada, pues. Amén. Entonces va a tener que, va a entrar al templo del Señor y va a estar ahí bien bendecido, que va a tener al Señor que es lo máximo y todo, pero usted no va a tener otras cosas, pues. Entonces por eso sí es importante, ojalá Dios quiera que sí nos toque a nosotros, ¿verdad? Amén. Unas recompensas. Porque esas, si no las tenemos ahí, ya no hay oportunidad de ganarlas, pues. Nos enseña la Biblia eso. Hasta ahí llega, pues, la oportunidad de ganarlas. No que ahí te llegue la historia, no, sino que cuando estemos ahí con el Señor, apenas va a iniciar la historia. Apenas va a iniciar cuando estemos ahí con el Señor. Pero la cosa, hermanas, que lo que recibimos ya no puede pasar. Y hay muchas recompensas que va a haber. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Vamos a ver, si me acompaña Santiago capítulo número 3, la palabra de Dios. Vamos a ver un poquito para adelante. Santiago está después de Hebreos. Perdón, Santiago 3. Está después de Hebreos, pero está chiquito Santiago. Si le damos rápido, nos vamos a pasar, son 5 capítulos nada más. Bueno. Es Santiago 3 y es el versículo número 1. Gloria a Dios. Santiago 3 y versículo número 1. Amén. ¿En dónde vamos, hija? ¿Mande? Juan. Ándale, ahí con tu mamá, hija, mejor. Dice la palabra de Dios, Santiago 3, versículo 1, dice así, hermanas. Dice así: hermanos míos, fíjese lo que le dice Santiago a los hermanos de la iglesia. No se hagan maestros muchos de ustedes. Dice, pero ¿por qué les dice? Fíjese, porque dice que no se hagan muchos maestros. Si uno dijera, pero ¿cómo no? Que se hagan muchos maestros para que haya muchos siervos de Dios que prediquen la palabra, ¿verdad? Pero dice que no se hagan muchos maestros, dice que no. Y dice, ¿por qué? Dice, sabiendo que recibiremos, o sea que también Santiago lo va a recibir. ¿Qué va a recibir Santiago? Mayor condenación. O sea, aquí dice Santiago a los hermanos, les aconseja, fíjese hermanos, el consejo que da Santiago. Si no viniera esto en la Biblia, tal vez hasta gente del mundo, cristianos, podrían tomarlo a lo mejor que hasta esto hasta ni fuera ni bueno delante de Dios, ¿verdad? O que ese hombre está diciendo cosas que a Dios ni le agradan. Si la Biblia no dijera este versículo, no dijera así, o si no hubiera una enseñanza así en la Biblia,
Y si alguien, segundo hermano, dijera, hermanos, no se hagan muchos pastores, no se hagan muchos maestros. Fíjense que aquí no hagan muchos evangelistas en esta iglesia. Si un hermano dijera eso, podría decir a alguien, si no hubiera una enseñanza de la Biblia como la que estamos viendo aquí, podría decir una persona, ese hermano lo que está hablando no viene de Dios. Pero aquí está hablando alguien que viene de Dios. Y está diciendo que no se hagan muchos maestros de ellos. Amén. Que como si le estuviera poniendo un impedimento, como si estuvieran impidiendo de que se levantaran más siervos de Dios a predicar la palabra de Dios. Parece que está en contra de Dios y parece que está en contra de la palabra de Dios. Pero Santiago no está en contra de Dios ni en contra de la palabra de Dios. Sí, al contrario, él está trabajando palabra de Dios y él está con Dios y Dios está con él. Y el Señor Jesucristo es su Señor. Y este hombre es un hombre que está entregado a la obra de Dios, pero lo que él hace, que es un maestro también de la palabra de Dios, pero él al hacer eso, al enseñar la palabra de Dios, hermanas, tiene un privilegio que no tienen los demás hermanos, ¿verdad? Que es dar la palabra de Dios, el ser usado por Dios, que es algo bien hermoso. Pero la gente nomás ve así, pero uno no se da cuenta de que las personas que predican la palabra de Dios, Dios se va a portar en el tribunal de Cristo más estricto con ellos. Quiere decir que a usted, hermana, usted dice, yo no soy hombre, yo no soy un pastor, ¿verdad? Yo soy una pastora. No hay pastoras, y por eso no puedo ser una pastora, ¿verdad? Y como no soy un hombre, no puedo ser pastor. Me hubiera gustado predicar la palabra de Dios. Pues fíjese que se está librando porque a usted como hermana, cuando Dios la juzgue en el tribunal de Cristo, que no es para condenación, pero que el Señor haga su juicio sobre usted, a usted la va a juzgar no tan severo como a los hermanos que sí predican. Yo cuando veo este versículo me viene a la mente, imagínense, claro que las mujeres que son pastoras no van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo, porque ellas están agarrando una posición que es antibíblica y Dios les va a condenar eso. Dios les va a tomar eso a condenación, pues no a bendición. Porque eso ya, mira hermana, nadie puede ser predicador si no viene de Dios. Amén. Si Dios no te llama a predicar, no puedes predicar la palabra de Dios. Siendo hombre, más siendo una mujer que no hay base bíblica para ser pastora. Entonces, si Dios va a juzgar más severamente a los que sí son de verdad hombres de Dios, predicadores de Dios, imagínense esas mujeres que se ponen disque de pastoras, ¿cómo les va a ir pero en el juicio a ellas? ¿Cómo les va a ir? Entonces, hermanas, aquí podemos ver que en el tribunal de Cristo el Señor va a juzgar más severamente a los ministros que al pueblo de Dios. Por eso dice que no se hagan muchos maestros. ¿Por qué? Porque, hermanas, ¿quién puede agradar a Dios como Dios manda? Nadie podemos hacerlo. Y para que se hagan un montón de hermanos predicadores y nomás están metiendo la pata como estamos a veces metiendo la pata a los predicadores nada más, haciendo pecados, haciendo cosas que no debemos. Y peor nos va con el Señor, nos estamos echando la soga al cuello solos, que no es para condenación, pero peor nos va a ir en el juicio con el Señor, a que no nos va a hacer para condenación. Entonces mejor para que se avienta uno cargas encima, pues, ¿verdad? No. Mejor así tranquilo, que es, hermano. Y así Dios quiere, pues Dios lo va a levantar al hermano como predicador. Entonces sí, y pues sí, ¿verdad? Y los que se ponen así, no puedo imagínense cómo les va a ir, y las que se ponen que no hay ni predicadoras, ¿cómo les va a ir? No sé qué. Está ahí tremendo. Gloria a Dios, que ellos iban a estar en otro juicio, ¿verdad? No en este juicio que no es juicio para condenación, pero los otros iban a entrar no para condenación, porque pues ya están haciendo cosas ya diferentes, ¿verdad? Ya están infringiendo mucho la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, hermanas, si me acompañan a Hebreos capítulo número 13. Hebreos, nomás dele poquito para atrás, está Hebreos está atrás de Santiago. Una página, ahí nomás le da para atrás y está Hebreos. Hebreos 13. Y vamos a ver el versículo 17. Hebreos 13, 17. Es la última porción de la Biblia que vamos a ver hoy, pero este tema lo vamos a seguir viendo, si Dios quiere, para pasado mañana lo vamos a terminar. A lo mejor en otra reunión más lo acabamos, porque no es largote.
Vamos a leer aquí, hermanas. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, obedecer, obedezcan a sus pastores Amén. y sujétense a ellos. O sea, aquí sí, y hagan lo que ellos les dicen. Porque ellos velan por las almas de ustedes, como quienes han de dar cuenta. O sea, que en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de las almas que Dios nos puso a nuestro cuidado. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Amén. Aquí dice, hermanas, aquí habla de que los que predicamos la palabra de Dios, hermanas, mire, les voy a decir una cosa. Yo cuando estoy orando y Dios me da una bendición a veces a mí espiritual así como especial, diferente, pues, ¿verdad? No una bendición normal. Siento algo distinto, algo que es una bendición como bien especial, diferente, pues. Como usted dice, ¡órale, me visitó! Y como la vez, hermana, del sueño que Dios la visitó, ¿verdad? Ay, tuvo el sueño que Dios la visitó, que nos compartió. Esa fue una visitación de Dios bien hermosa, bien tremenda. Fue algo bien hermoso en el Señor. Entonces, a veces yo estoy orando y Dios me bendice en la oración, y me bendice en la oración, y yo no me pongo, sí, Señor, dámelo a mí, Señor, y ya la hice y aquí me quedé, y ya con eso ya me quedé a gusto, y eso fue todo, ya me estoy bien, y ya me voy a lo que iba a hacer, voy a comer, o me voy a dormir, o me voy a bañar, ¿verdad? No es así. No. Dios me bendice y me da una bendición así especial, y yo lo que rápido hago es, Señor, y también dásela a tu pueblo, y para ustedes, ¿verdad? Igual. Y me da otra bendición especial, y Señor, también a tu pueblo, dásela, así. O estoy orando, aunque esté orando normal, el día normal, los días sencillos, normales, que nos va muy mal, nos va muy bien, nos va en victoria, nos va en derrota, nos va en confusión, estamos en que no sabemos ni qué hacer, o sea, tantas, o estamos, como dice la Biblia, perplejos, o que la palabra de esa palabra, o sea, que estás como que no sabes ni qué, estás desubicado, pero estoy orando y pidiéndole a Dios, porque Dios es el que nos da dirección, Aleluya. a veces no sabemos ni qué, es normal, eso es algo de la naturaleza humana, porque no somos Dios, somos personas, pues, o sea, estamos a veces, no sabemos ni qué cosa, pues no sabemos ni qué. Entonces, estamos más para saber, Señor, no sabe ni qué uno. Entonces, esté como esté, o esté que ya sienta que ya no puedo ni decir amén, me sienta bien derrotado, por las luchas, lo que sea que me pase. De todos modos, Señor, bendice a mí y bendice a todos. Amén. Siempre, porque es algo que uno lo carga en su corazón, pues. Aunque somos poquitos, yo los cargo en mi corazón. Entonces, ¿sabe que los traen y uno trae así? Y aquí dice que uno vela por las almas de ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy siempre pidiendo a Dios que Dios nos bendiga y también que Dios nos dé su palabra. Que Dios nos dé su palabra y que Dios nos bendiga y que nos socorra. Amén. Nunca se me olvidan tus peticiones que tienes. Tu petición especial a la nueva que surgió que el Señor tome control de eso y que reprenda todo mal. O sea, la tengo presente, sus peticiones, de que se siente mala. Mi mamá sus peticiones y que a veces está mala. Y, o sea, que ella está en su necesidad. O sea, nunca se me olvidan a mí las cosas, pues. O sea, es algo que uno lo trae siempre, pues. Siempre uno lo trae. Entonces, cuando estemos con Cristo, que seamos juzgados, el Señor nos va a juzgar a nosotros y nos va a tomar cuenta por las personas que estuvieron a nuestro cuidado. Yo la verdad les voy a decir una cosa, a mí a veces se me olvida ni me acuerdo de eso, la verdad. Yo nomás porque yo lo siento que vamos juntos, somos un pueblo y yo me preocupo por ustedes así. A veces a lo mejor sí me acuerdo así, como la Biblia lo dice, pero creo que a veces ni me acuerdo de este versículo, ni me acuerdo a veces que existe el versículo. No de una forma mal. Sí pienso en usted que tengo que tener cuidado. Pienso que tengo que tener cuidado por ustedes en lo espiritual y todo. Pero no me acuerdo de este versículo y que Dios me va a acusar y por ese temor lo hago nada más. Y si no, lo hago porque me nace, pues. A veces sí puede que me acuerde, pero la verdad, pues Dios me perdone, pero a veces ni me acuerdo de este versículo. Lo hago porque yo sé que como hombre de Dios y que le doy la palabra de Dios a ustedes, Dios a través de mí, pues yo siento eso en mi corazón y siento una responsabilidad en mí para con ustedes en el Señor.
Entonces yo lo siento así en el Señor, la responsabilidad y algo que yo lo llevo dentro de mí. Digo que por eso que ande como yo me sienta mal y derrotado como sea, no puedo dejar de pedir por ustedes. Y si siento una visión grande, no puedo dejar de pedir a Dios que también se las dé a ustedes. Cuando yo pido perdón por mis pecados, le pido a Dios que también les perdone a ustedes sus pecados. Cuando yo le pido a Dios que no me castigue porque no puedo ser como Él quiere, que no me discipline, le pido también que no los discipline a ustedes, porque también ustedes también pecan y que Dios no les vaya a levantar un castigo también. Entonces como yo también temo que a mí me lo dé, que me lo merezco, pues. Entonces no puedo dejar a ustedes de llevarlos siempre conmigo, pues. Pero no pienso, ay, que Dios me va a tomar cartas allá. La verdad no me acuerdo, pero sí Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, pero a mí se me olvida, la verdad. A veces, de este versículo. Pero yo lo hago porque me nace, así como le digo, porque lo traigo aquí, pues. Ya, y el pueblo, sí, y porque no puedo dejar de estar pensando en ustedes, pues. Y de preocuparme de cómo están. En todo, en lo humano, en lo psicológico, en lo emocional, en lo económico, en todo lo que les haga falta, en lo físico, en sus problemas que tienen, lo que me cuentan que tienen, lo que sé que pasan y todo. Entonces, Dios nos va a tomar en cuenta cómo los dirigimos ustedes sus almas. Si los guiamos a buen camino, aquí se quedamos cuenta, que velamos por sus almas. Dios nos va a tomar en cuenta en el cielo. Nos hemos juzgado los ministros si nos enfocamos para que usted reciba la bendición o no. Porque hay gente que no le puede importar que usted reciba la bendición, nomás te puede importar, nomás como el pastor que les he contado hace mucho, un muchacho que era pastor. Que él era pastor porque estudiaba en la universidad y él dijo que él era pastor para pagar, porque él era pastor porque él pagaba la universidad y de pastor le pagaban. Entonces decía, yo soy pastor para que me paguen y poder pagar mi universidad. Cuando termine de estudiar la universidad ya no voy a ocupar para estarla pagando, entonces voy a dejar de ser pastor. Y pues el pueblo, quién sabe qué iba a hacer de él, ¿verdad? Porque él le importaba el dinero, no le importaba el pueblo de Dios. Fíjese, es que así es. Es que así es. O hay hermanos que nunca han tenido un reconocimiento o algo, o son muy orgullosos y Dios los levanta al ministerio y se sienten como que son como algo grande, una estrella, ¿verdad? Son vanidosos, se creen bien mucho. Entonces, en vez de empezar el beneficio de la iglesia, piensan en ellos que son el presidente de México, ¿verdad? Entonces, nada de eso está bien, pues. Y algo aquí dice la Biblia, hermanas, que ya es para con el pueblo de Dios, ¿verdad? Que es para con el pueblo de Dios. Dice aquí que obedezcan a sus pastores y se sujeten a ellos, que porque ellos velan por sus almas, pues, porque ellos velan por su bienestar para que ustedes estén bien con Dios. Pero dice dice aquí que para que ellos no se quejen, sino hagan las cosas con alegría y no quejándose. Dice porque eso no les es provechoso a ustedes. Entonces quiere decir que hay hermanos y hay hermanas que el que sea su pastor le dice, no, mira, fíjate fíjate, hermana, que eso está mal porque la Biblia dice esto. O sea la gente debe obedecer a los pastores, pero nada más con lo que la Biblia enseña, ¿verdad? No en cosas que la Biblia no enseña, ¿verdad? O sea, en cosas rectas, porque el pastor, si le dice una cosa que no está bien, no lo debe hacer. O si el pastor se está aprovechando y le quiere a usted robar dinero, le quiere hacer cosas malas, pues tampoco está mal. Debe obedecer la gente a sus pastores en cosas que sean correctas delante de Dios y su palabra, ¿verdad? Que si están delante de Dios bien, están delante de Dios y su palabra, y al revés también es lo mismo. O sea, es una afinidad la palabra y Dios, ¿verdad? Porque es Dios mismo. O sea, la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, el deseo del corazón de Dios. Pero entonces, si una persona no obedece a sus pastores, lo que ahí dice la palabra de Dios, dice que no les es provechoso a esa persona, ¿verdad? Algunas Biblias dan a entender que lo que quiere decir así, bueno, yo tengo una Biblia que lo dice con toda claridad. Dice así, dice que si no obedece al pastor, dice que voy a usar mi palabra, o sea, trae sufrimiento, dice que sufre el pastor. Pero cuando él dé cuentas de Dios, que le dé cuentas a Dios por el pueblo de Dios, que lo estuvo a su cuidado, él va a dar cuentas de las personas, pero él va a decir, mira, esta hermano yo le decía las cosas y no las quería obedecer, ¿verdad? Entonces dice ese versículo, explica la Biblia en otra Biblia que tengo yo acá, y dice que
que entonces la persona va a recibir sufrimiento también. Entonces ahí va a estar la persona y Dios le va a pedir cuentas de las personas, pero también Dios le va a tomar cuenta de esas personas porque no hicieron la voluntad de Dios que Dios le daba a través del pastor. Entonces no creo que usted nada más, ay, yo no le hago caso al pastor porque yo, ¿verdad? Si alguien tiene pastor, yo no le hago caso a mi pastor porque yo, a mí qué me va a mandar, ¿verdad? Un hermano que sepa que, sí, o sea, si le dice algo que si es su pastor y la Biblia lo enseña, debe de obedecerlo, porque no crea que nada más usted no lo va a hacer, sino que cuando Dios le tome cuentas a él de cómo dirigió al pueblo y le diga cómo la dirigió a usted, también, y el hermano diga, no, pues yo la dirigí de esta manera, y la hermana y el hermano que no hacían caso, Dios le va a tomar, le dice a usted, le va a tomar cuenta a usted también, porque tú no hacías caso. Por eso dice que es sufrimiento para el hermano, porque él sufre porque no obedecen, pero es sufrimiento para el pueblo, porque Dios se lo va a tomar cuenta al pueblo porque era bien desobediente y no hace caso, ¿verdad? Entonces, eso es un estímulo, hermanas, para obedecer a quien nos dirige el Señor, pero que sea conforme a la Biblia, ¿verdad? Que no sea pues algo que sea antibíblico o que quiera ganar ventajas. Ah, mira, hermana, aquí dice que los hermanos daban ofrendas y que vendían hasta sus casas. Hermana, ¿por qué no vende su carro? ¿Por qué no vende su lavador y me da el dinero? Porque yo quiero comprarme un pantalón nuevo, ¿verdad? Esos son rateros, ¿ah? Sino que usan la Biblia pues en forma santa y dicen, no, hermana, fíjese, usted, hermana, yo la verdad que no está bien que ande con ese hombre que anda porque usted es hija de Dios y debe dejar ese mundano, ¿verdad? O mire, hermana, usted la verdad ya no diga groserías porque a Dios no debe de haber gente que diga groserías. O mire, hermana, usted ya no debe tomar porque los borrachos no harán el reino de los cielos. O mire, hermana, ya no ande de paris porque sabe que Dios nos dio una nueva vida y incluso somos nuevas criaturas. Entonces, en esas cosas usted no obedece. Ay, ¿yo qué? Pero todos cuando esté con el Señor, si usted se va con el Señor, ya se va con el Señor porque se va con el Señor. Porque usted, bueno, ustedes no, pues se vayan así que es rebelde. Ustedes saben con el Señor, pero no de esa forma. Yo espero en Dios que nadie nos pase eso, que Dios nos guarde a todos. Pero se van esos hermanos con el Señor y ahí el Señor les va a tomar en cuenta cuando juzga al que le predicó, cómo los dirigió en el Señor. También le decía, a ver, ¿y esta oveja qué? ¿Por qué no estaba bien? Es que yo le decía y no entendía. Y entonces va con ella, a ver, ¿tú por qué no? ¿Verdad? ¿Sí? Como en Adán y Eva, ¿verdad? Cuando va con Adán, ¿por qué comiste? No, es que la mujer me dijo, entonces va con la mujer, ¿por qué le diste? No, pues que la serpiente me estaba pasando bolitas, ¿no? Ay, Señor. Pero allá es diferente, ¿verdad? Porque dice que el hermano les dice bien, pues ella no hace caso, es diferente, ¿eh? Si es que lo hace el hermano bien, si no, pues también, si lo hace mal, también le va a tomar en cuenta también que lo hizo mal, porque va a tomar cuenta cómo dirigió las almas, ¿verdad? Que es lo inicial del versículo. Bueno, hermanas, ya finalizamos ahorita, no el tema, pero finalizamos la reunión, pues, ¿verdad? De la predicación, del estudio de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor por nuestras peticiones y